todo digital. Aún la mejor estrategia es hacerlo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que están de aquel lado de la pantalla. Mi nombre es Daniel y les doy la bienvenida a este quinto episodio que es el blog, en el cual, o CMS, que es otro de los canales que comprenden el ecosistema digital. CMS, en sus siglas en inglés, es Content Management System o Sistema de Gestión de Contenido en español. Y bueno, principalmente de este canal es, a comparación del sitio web, sirve principalmente para realizar, o sirve como vocero o noticiero de tus productos, tus servicios. Es como de tu empresa, tu negocio, tu marca personal, depende de en qué rubro estés, ¿no? Pero finalmente es una de las formas de comunicar a los clientes, a los leads o a los que andan navegando en internet, qué es lo que haces específicamente más aparte de tu sitio web, ¿no? Es como que es el canal para explayarte, para ser más específico con respecto a todos tus servicios o productos. Y bueno, pues a continuación vamos a ver una demostración de los principales puntos para los cuales sirve un blog y cómo funciona. Aparte de que hay tres sistemas, ¿no? Tres sistemas, que es uno que es WordPress, otro que es Doppler y otro que es Magento. Doppler, Magento son un poquito ya más sofisticados y ahí se necesita un poquito más de nivel en cuestión de técnico, en cuestión de saber algo de programación. Este canal también está desarrollado con HTML, CSS, nada más que en esta ocasión vamos a utilizar WordPress. Y bueno, este WordPress trabaja con un lenguaje de programación que se llama PHP. Y bueno, pues este es el intro, vamos a ver el ejemplo y regresamos para despedirnos, ¿sale? 1, 2, 3, 4. Ok, bueno, ya estamos aquí en el... Bueno, de los 8 puntos que vamos a ver, los 8 puntos principales que normalmente se hacen en un blog, ¿no? En un CMS. Bueno, vamos a conocer lo que es la interfaz del usuario, la interfaz del panel de control, donde vamos a manejar todo lo que va a ser editar un menú, crear una entrada o un post o una publicación con su categoría, con su etiqueta. Vamos a crear una página y vamos a crear un comentario. Nada más para que vean cómo es el funcionamiento completo de un blog, o el principal funcionamiento, o las primeras acciones, o las principales acciones que se hacen en este tipo de canales, ¿no? Vamos a verlo. Ok, bueno, ya estamos aquí en los dos, se puede decir, en las dos interfaces. Del lado izquierdo, donde dice Hello World y donde está el 1, 2, 3, 4, es la interfaz de usuario, bueno, su nombre lo dice, ¿no? La interfaz de las personas que visitan el blog y lo que ven, ¿no? Lo que ven de inmediato a la hora de ellos visitar el sitio o el canal, el blog en específico, ¿no? Y del lado derecho vemos lo que es la interfaz del panel de control, que es en donde vamos a hacer todos los cambios, donde vamos a ver vamos a modificar primero del lado derecho todo lo que vamos a hacer.
Después vamos a actualizar en el lado izquierdo para que empiecen a ver los cambios. Vamos a manejar una plantilla que viene de opción, o bueno, ya viene integrada como de prueba nada más. Y bueno, vamos a ver. Bueno, en el primer recuadro vemos lo que es, te da la bienvenida y demás, ¿no? Estos lenguajes se pueden cambiar en inglés, en español, en indio, en árabe, en alemán. Se puede cambiar también al español. Lo vamos a manejar en esta vez en inglés, pero bueno, te da inmediatez de hacer cosas, ¿no? Escribe tu primer entrada, crea una página, edita tu página, ve tu sitio, ve tu blog, en este caso. Más acciones, dice por acá, maneja tus widgets, maneja tus menús, activa o desactiva tus comentarios y aprende un poquito más de todo esto, ¿no? Bueno, y vienen más cosas abajo, cuando uno empieza a meterle más plugins, empiezan a aparecer en toda esta parte, ¿no? Se puede decir las interfaces de cada plugin y para qué sirve y para qué es. Y bueno, esto es el principal. Y bueno, de este lado vemos lo que es el primer menú, ¿no? O el menú principal que te brinda este CMS. Bueno, así se ve en pantalla grande o en pantallas de escritorio, se podría decir. Así es como se ven. Y bueno, ahorita nada más por facilidad de ver los dos paneles y cómo se están haciendo los cambios, pues vamos a manejarlo de esta forma. Aquí vienen los posts, viene la media, ¿no? O sea, las imágenes o los videos o los textos o lo que vayas a subir. Las páginas, todas las páginas o crear comentarios, la apariencia. Y bueno, todo esto a la hora que ya adquieren alguno de estos productos o este producto precisamente con nosotros, pues ya se les da la capacitación de todo esto, ¿no? De cómo usarlo. Ahorita vamos a ver algo muy sencillo, pero va a ser como que muy, muy gráfico y específico para que tengan un poquito más de contexto, para que les funcione a la hora de que ustedes tomen decisiones, ¿no? Vamos a manejar, estamos utilizando un tema o una plantilla que se llama 2021. Aquí dice Customize Your Sites. Esta es una opción en la cual nos permite ver la interfaz que estamos viendo del lado izquierdo, pero en el lado derecho es donde estamos editando y es donde vamos a ver todo lo que vamos a ver con respecto al plan de las 8 opciones que vamos a editar. Este es el menú, aquí lo podemos editar con el lapicito. Si le damos ahí, nos dice, ¿no?, que es un menú principal y se puede editar. Vamos a hacerlo de la forma conforme viene aquí el menú del lado izquierdo y nos vamos a ir, bueno, vamos a dar una identidad al sitio. Vamos a seleccionar que es una empresa de seguridad, ¿no? Empresa de seguridad. Y vamos a ser muy simples. De seguridad informática. El eslogan, la seguridad es primero. Ok, aquí me puede decir insertar un logo o insertar un icono. A la hora de insertar un icono, se pone, en lugar de este cuadrito naranja que está aquí, se pone el que le hayamos puesto, ¿no? Y si ven del lado derecho, ya automáticamente se actualiza el texto que le pusimos. Vamos a ponerle un icono, perdón, vamos a seleccionar un logo. Este logo que ya había precargado, seleccionar, script, y bueno, aquí ya va a aparecer ahorita el logo. De este lado, como pueden ver, pues no se ha editado nada, no
no hemos actualizado la página. A la hora que yo la refresco con control R, va a aparecer los cambios, ¿no? No, perdón. Primero le tengo que dar aquí en Publish, donde dice publicar. Le doy en publicar. En cuanto acabe de publicar y se ponga así en ese tono grisáceo, de este lado ya actualizo y me van a aparecer los cambios, ¿no? Aparece ya el nombre de la empresa y el eslogan y el logotipo que entre comillas le pusimos, ¿no? Vamos a editar ahora el menú. Nos vamos a ir de este lado, vámonos al menú. Aquí tiene 3 menús, uno que es de social. Esto ya viene default dentro de la plantilla. Normalmente todas las plantillas vienen diferentes, todas las plantillas son totalmente, como se desarrollan de diferente forma. Por ejemplo, WordPress.com, ahí hay muchas plantillas y todas tienen un menú diferente. Por eso, bueno, al menos las que yo he probado, ninguna es igual. Tiene algunas cositas, pero no todas. Vamos a cambiar aquí donde dice, vamos a decir que nosotros, o inicio, vamos a poner inicio. En el 2 le vamos a poner que es, no sé, producto. En el 3 vamos a ponerle que es, no sé, sí, contacto. En el 4 vamos a poner que es un podcast. Y como pueden ver, ya se editó el menú. Este menú lo podemos poner, bueno, aquí aparece el de Facebook, bueno, el de link, que es este. El de los links, que es el tercero que habíamos puesto. Bueno, vamos a acabar de publicar este. Y nos vamos a ver el link de social media. Como pueden ver aquí, en este no es. Creo que es en el segundo. Sí, aquí está, mira. Facebook, link 1, link 2, link 3. Aquí yo le puedo poner otra cosa. No sé, Facebook le pongo Instagram. Y ya. Nada más es para que vean que acá abajo ya se cambió, ¿no? Si yo actualizo también de este lado, se actualizó ya el menú y se actualizó también acá abajo los links, ¿no? Nos vamos con no viene en todos las plantillas, se los digo de inicio. De hecho, la primera vez que lo empecé a instalar y a navegar en él y a ver qué funcionalidades tenía, me sorprendió, porque normalmente casi no traen dark mode, ¿no? Las plantillas, muy rara la plantilla que trae un dark mode, y aquí lo puedo apagar o lo puedo prender. Lógicamente es para visión nocturna o de día, ¿no? Según, para eso sirve el dark mode, pero bueno, yo siempre soy fan de este dark mode, y normalmente siempre uso dark, ya sea de día o sea de noche. Bueno, aquí tenemos esta opción. Vamos a actualizar del lado izquierdo, y como ven, pues también me aparece ya el botón y lo puedo lo puedo prender o lo puedo apagar. Vamos a dejarlo apagado en dark. Aquí podemos seleccionar imágenes y subirlas. Vamos a hacer una prueba, no lo vamos a dejar, pero nada más para que vean que se puede cambiar, ¿no? Acá actualizo. Bueno, acá primero publico y luego acá de este lado actualizo y también me aparece, ¿no? Pero la verdad no me interesa tener ahorita un background de imágenes, así que lo vamos a quitar. Acá actualizamos para que quede otra vez igual. Nos regresamos al otro link, que son, bueno, ya vimos los menús. Los widgets son, aquí dice un widget. Los widgets están aquí abajo. Aquí, como ustedes pueden ver, dice un widget, es esto. Vamos a decirle que nosotros
nosotros. Pero nosotros. Bueno, aquí se escribe un texto, vamos a editar. Estamos comprometidos con la seguridad de tus datos personales o empresariales. Esto es un ejemplo nada más que se llama que es un widget. Publicamos. Aquí, como puedes ver, nosotros estamos comprometidos con la seguridad de tus datos. Acá todavía no aparece. Actualizo. Y bueno, ya lo que escribimos. Y bueno, find us, encuéntranos. Aquí viene la dirección. Address 123 Main Street, New York, 101. 1001. Vamos a crear aquí podemos crear CSS independiente. Bueno, si conocen, cuando ya empiecen a manejar todo esto, conocen lo que es crear, qué es lo que es el CSS, que ya lo vimos de alguna forma, ya se los expliqué en el video anterior. Bueno, aquí vamos a ponerle que vamos a editar el body, vamos a editar el texto, color, vamos a poner que es un hexadecimal y es un CAFF9F. Ustedes van a ver que aquí ya cambió el color de texto. Si yo actualizo de este lado, el Welcome to WordPress se va a cambiar a verde. Bueno, pero primero tengo que publicar. Se me olvida, pero bueno. Actualizo y como pueden ver, pues ya cambió el texto, ¿no? Y aquí puedo editar más cosas. Esto es CSS adicional, eso ya es aparte. Y esto no lo vamos a ver ahorita porque requiere de más cosas, un poquito más de tiempo. Y vamos a crear la primera entrada. Nos salimos de este menú para editar, donde dice post, todos los posts. Nada más creo que va a haber un Hello World, que es este. Vamos a crear uno nuevo, un post nuevo, una entrada nueva, una publicación nueva. Les digo, normalmente lo van a encontrar cuando lo cambiamos a español, aparece como entrada, ¿no? Bueno, aquí te dice más cosas que puedes editar y bueno, esto ya lo veremos, lo vemos en específico cuando ya estemos trabajando con cosas reales, ¿no? Este es un primera entrada. Esta es una primera entrada. Esta es una primera entrada. Y aquí vamos a agregar una imagen. Vamos a la librería, que ya las había subido estas imágenes. Vamos a poner esta. Seleccionamos. De este lado, bueno, aquí vamos a poner un texto, un párrafo. Por acá teníamos un párrafo. Por acá teníamos un párrafo. Vamos a poner este. Vamos a poner aquí el párrafo. Y bueno, vamos a editar la parte de este lado. Vamos a crear una categoría. Vamos a crear una categoría nueva. Vamos a ponerle disrupción. Disrupción en la... disrupción, nada más vamos a ponerle. Disrupción. Seguridad digital. Seguridad digital.
seguridad digital. Les digo que vamos a ser muy simples, Vamos a crear la nueva categoría. Ya está aquí, seguridad digital. Vamos a crear ahora la etiqueta. Vamos a ponerle seguridad personalizada. Vamos a crearle otra personalizada. Seguridad seguridad industrial. Industrial. Ay, me faltan industrial. Y bueno, aquí ya creamos 2 etiquetas. Aquí vamos a poner una foto que describa o que ponga un poquito de contexto nada más de lo que se habla en ese. Aquí vamos a poner otro. Vamos a poner este. Esto es lo que estoy leyendo ahorita. Vamos a ver varias cosas con respecto a esto que les va a gustar. Y bueno, aquí le ponemos que es como un resumen del más o menos de lo que va a hablar, ¿no? Y listo, publicamos. Y de este lado actualizamos. Y bueno, como pueden ver, dice primera entrada. Esta es la primera entrada, la imagen que pusimos, lo que pusimos el color. Vamos a ver qué hay dentro. Ok, dice, esta es una primera entrada, las 2 fotografías que hemos puesto, el texto que describe el post. Y bueno, aquí podemos dejar el comentario. Me gusta que se preocupen por la seguridad de sus clientes. Y lo publicamos. Y aquí ya está. Yo estoy registrado como Dani. Y aquí mis faltas de ortografías también están incluidas. Dice, me gusta que se preocupen por la seguridad de sus clientes. Y bueno, aquí vamos a ponerle otro. Vamos a decir que a mí no me gustó tu tutorial de un blog. De lo que es un blog. Está muy corto. Está muy corto. Publicar. Acá nos vamos de este lado, del lado derecho nos vamos a regresar. Bueno, yo le voy a responder. Aquí le voy a decir que gracias por tu comentario. Más adelante prepararé un tutorial completo de cómo usar un CMS. En esta ocasión, es solamente una demostración de lo más importante
y de cómo se hacen algunas tareas dentro de un CMS. Estate pendiente. Y le digo que es este. Y entonces aquí ya dice, ya le contesté al Dani, fue del pasado, con un Dani del futuro por 1 minuto, que lo que le escribí, ¿no? Y esa es la función, esa es la magia de un blog. Esa es la magia de tener un blog, o las ventajas, los beneficios de que la gente puede contestarte dentro de un canal que es totalmente tuyo, entre comillas. Más adelante vamos a ver qué es cómo percibimos el tuyo, el mío y el de ustedes, ¿no? Las posesiones y no demoníacas. Bueno, pues ya vieron, esto es una entrada. Vamos directamente a la página. Vamos a crear una página. Aquí donde dice page, all page, vamos a crear, bueno, está el about, está el blog, está el contact, está el privacy policy, sample page y de new UMAO-OP. Vamos a crear una nueva página. Esta simplemente nada más vamos a poner una imagen y un texto y un título, ¿no? Esta es una nueva página. Y vamos a subir una imagen. Vamos a usar las que ya están subidas. Las que ya subí es esta. No, vamos a poner esta. Vamos a poner aquí otro texto, un párrafo que vamos a poner de el esto es imagen o es texto. Miren, esto es algo de lo que vamos a estar viendo, les comento. Estoy sacando los pormenores de todo esto. Aquí lo pego y la página, pues vamos a ponerle otra imagen de las que ya están formadas. Vamos a ponerle esta, set image, y listo. Publicar. A la hora que ya la publico, automáticamente, bueno, aquí porque está editado, que se automatice la página a la hora de, como pueden ver aquí dice, esta es una nueva página. Si actualizamos del lado derecho, se va a actualizar el menú diciendo que es una nueva página, como aquí. Y si la visitamos, está lo que pusimos. Esta es una nueva página, las dos imágenes que subimos, el texto que pegamos y listo. Esta es una página. Y bueno, no sé qué les pareció, pero bueno, estas son de las principales. Se puede decir de las principales acciones que se hacen en un blog, ¿no? De las principales acciones que vamos a desarrollar a la hora de adquirir nosotros un producto como este. Para eso nos va a servir, ¿no? Y vamos a poder estar creando pues infinidad de cosas, ¿no? Hay mucho todavía que se puede editar, crear más páginas. Lógicamente aquí les comento, este canal es el vocero de tu carta de presentación. Ese es el que va a hacer la labor, de alguna forma una labor de venta por medio de texto y imágenes, videos, y que lo vas a poder manejar tú, ¿no? Por ejemplo, la diferencia del blog y la página web, pues es de que la página web es estática, no la puedes editar a menos que tengas o que sepas HTML, CSS o JavaScript. Aquí simplemente puedes editar los contenidos que creas y que subes, ¿no? Estos, pues le puedes poner imágenes y bueno,
Esto es lo que es un blog. Esto espero que les quede un poquito más claro con respecto a todo esto de este canal. Y bueno, pues nos vemos a la otra cámara para despedirnos. No se vayan todavía. Gracias. Ok, bueno, pues como pudieron ver, vimos los 8 de los principales acciones que se desarrollan dentro de un blog, ¿no? De un CMS. Bueno, ya vieron un poco de la interfaz de usuario y la interfaz del panel de control. Y finalmente ese es el segundo canal que comprende el ecosistema digital, ¿no? Hay en ocasiones o hay muchas veces que mezclan lo que es el sitio web con el blog. Se puede hacer, no hay problema. El contra que le veo a tener este canal mezclado con tu carta de presentación es de que es mucha información, es demasiada información. Y de repente se pierde uno, ¿no? Porque conforme vas subiendo posts o entradas, como pudieron ver, pues se complica un poquito más. Digo, a través ya del tiempo ves todo lo que has subido y pues son bastante... es demasiada información, siento yo. A comparación de que si nada más tienes linkeado tu sitio web y más específico y separado tu carta de presentación con la explicación de todos tus productos y todos tus servicios, pues yo pienso que es uno de los mejores formas de tenerlo dividido, ¿no? De tenerlo seccionado, de tenerlo dividido para que tenga un poquito más de especificidad y para mí tener un poquito más de eficacia a la hora de que la gente esté enterándose de las cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí se suman los demás canales, pero bueno, en esta ocasión solo vimos el blog. En el siguiente episodio vamos a ver lo que es las tiendas en línea. No se lo vayan a perder, también está interesante. Vamos a ver otro ejemplo parecido como el que hicimos. Las principales formas de usar un plugin que se llama WooCommerce. Y bueno, ya en el próximo episodio vamos a ver todo lo específico del canal, ¿no? De lo que es una tienda en línea. Y bueno, un poquito de historia. Otra de las cosas con respecto a esto les quería comentar, ¿no? Bueno, en esta parte les quiero hacer como que un reminder, un recordatorio de por qué estoy haciendo este contenido, ¿no? En cierta ocasión, hace unos 3 años atrás, con una persona, una clienta que tuve, y trabajamos, bueno, teníamos un vínculo con diferente forma, ¿no? de trabajo. No era tanto este tipo de canales digitales, ni tampoco era tanto el hecho de que éramos clientes con respecto a desarrollarle yo algún canal. Al contrario, no íbamos a entrar en esa etapa. El contexto de todos esos canales, de lo que es un ecosistema digital, yo sí lo tenía contemplado, lo tenía específico, lo tenía bien. Se puede decir asentado, ¿no? En mis conocimientos. Lógicamente es responsabilidad de uno exponer este tipo de contenidos para que las demás gentes, los próximos leads o los próximos clientes podamos estar en la misma línea, en el mismo canal, ¿no? Saber de que si tú me pides una página, yo sé que me estás pidiendo una página y tú sabes a qué te estás refiriendo con pedirme una página. Si me pides un sitio web es otra cosa, y si es un blog es otra cosa, si es una tienda en línea es otra cosa. Una experiencia muy rápida pasó esto, ¿no? A mí con esta persona me hizo la petición de su sitio web, ¿no? Y bueno, tuvimos 3 entrevistas, todo lo que les propuse me autorizaron, me dijeron que sí, me dieron anticipo.
De estas tres entrevistas que tuve con esta persona, con otras dos diferentes en las tres, una primero fue con esta persona, luego fueron dos personas y luego otra persona pero diferente, ¿no? Bueno, en la primera cita y en la segunda cita sin ninguna bronca, todo bien, autorizado todo, anticipos ya hechos. Y en la tercera cita iba con la tercera persona que yo apenas era la primera vez que yo la veía, pues me empezó a sacar cosas con respecto a todo esto que vimos hoy, ¿no? Oye, y es que yo quiero subir empezar a hacer posts y las entradas, y no es que se vea que tenía un poquito más de conocimiento con respecto a manejar un blog, pero lo que estábamos tramitando es el desarrollo de un sitio web. Y entonces pues ahí estábamos ya en diferente canal, ¿no? Ya la persona en su momento que yo me di cuenta de que no era lo que me estabas pidiendo o lo que me estaban pidiendo, y pues les hice la aclaración, ¿no? Les dije, mira, desde el principio era un sitio web, lo que yo te mostré y lo que estoy desarrollando y lo que ya trabajé es un sitio web, y lo que me estás pidiendo ahorita es un blog. Un blog trabaja diferente, un blog tiene un enfoque diferente, y sí es claro lo que me estás pidiendo de poder hacer, eso se puede hacer, pero es un blog, no un sitio web. Y bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Tuve que regresar dinero porque no había contrato, porque éramos de alguna forma conocidos y habíamos trabajado ya en algunas ocasiones, y al final de cuentas se perdió un poco más bien se perdió la relación tanto de amistad que estaba empezando a crecer como la laboral, ¿no? Que también ahí afectó. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales estoy desarrollando este contenido, para que ustedes estén con el contexto de saber a la hora que ustedes tomen la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una página web, el blog o el sitio una tienda en línea, pues ya tengan contexto, ¿no? de lo que es. Y bueno, finalmente nada más era eso, aclarar por qué estoy desarrollando este tipo de contenido y todo el que viene también. Pero bueno, espero que les haya gustado o les haya servido o les esté sirviendo. No se pierdan el próximo episodio, y no se olviden que aún la mejor estrategia es hacerlo. Nos vemos la próxima y gracias. Que estén bien. Aún la mejor estrategia es hacerlo.